Saludos amigos, bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su programa de salud Pasando Visita por este canal que lleva este mismo nombre. Cada sábado una nueva entrega de temas importantes de salud. En esta ocasión vamos a tratar el tema de infección de las vías urinarias o infección de orina con el doctor Carlos Cruz, quien es nefrólogo. Y vamos a dilucidar, vamos a ver algunos aspectos importantes, tanto de la prevención como de las causas de esta enfermedad. Me acompaña, como siempre, mi compañero, el doctor Rafael Mirabal. Gracias, Farrington, y gracias a ustedes por tomarse un tiempo para ver esta entrega de su programa de salud Pasando Visita. Les invitamos que si todavía no se han suscrito a nuestro canal, se suscriban, le den a la campanita para que toda la semana, cuando salga un programa nuevo, ustedes lo puedan tener. Los invitamos a que compartan este programa a través de sus cuentas de YouTube, a través del Facebook, para que sus familiares también tengan la oportunidad de aprender todas las cosas que nosotros le estamos llevando a sus hogares, todo lo relacionado con la salud. Así que ya ustedes saben, suscríbanse. Y a continuación vamos allá a pasar a nuestro invitado de esta entrega, el doctor Carlos Cruz. Continuamos, como le habíamos dicho, pasando visita, y para este día de hoy, en este programa, tenemos al invitado Carlos Cruz, el doctor Carlos Cruz, quien es nefrólogo. Es la especialidad que se encarga de los riñones, uno de los órganos nobles y más importantes que tenemos. Todos son importantes, pero estos, aunque son dos, son muy importantes. Farrington, dele la bienvenida a nuestro amigo Carlos. Mira, Carlos Cruz, más que un invitado, es miembro del staff de los especialistas que siempre están a la disposición de este programa para llevarle a todos nuestros amables televidentes informaciones digeribles sobre su salud renal. En este caso, por supuesto, vamos a hablar de las infecciones de vías urinarias. Buenas noches a nuestro amigo, el doctor Carlos Cruz. Bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. Siempre estamos a la disposición de colaborar, de orientar a la población de una manera llana y entendible para que tenga una buena salud renal. Qué bueno, qué bueno. Hay que empezar de una vez definiendo qué es una infección de vías urinarias y cómo se dividen. Bien, la infección de vías urinarias se define como la colonización de bacterias en cualquier parte del tracto urinario. La podemos dividir, tiene diferentes subdivisiones, la podemos dividir por la localización, como vías urinarias, infección de vías urinarias altas, que comprende la pielonefritis y la pielonefritis, cuando la infección es propiamente del riñón. Las infecciones de vías urinarias bajas, cuando se presenta en la vejiga o cistitis, y la infección de vías urinarias bajas también compromete a lo que es la uretra, que se manifiesta como uretritis. Importante recalcar y hacer el aclarado de que la próstata no es parte del aparato urinario, pero tiene una cercanía y una relación directa con la vejiga, y todas las patologías prostáticas inciden en el tracto urinario y se consideran la prostatitis como parte de estos procesos infecciosos de urinaria, obviamente en el hombre adulto. Cuando nosotros hablamos vías urinarias altas y vías urinarias bajas, solamente como una, para que la gente tenga una idea de a qué nos referimos con una y con otra, porque pienso que, de acuerdo a lo que has dicho hasta ahora, son diferentes, o sea, se van a manifestar de manera diferente. Clínicamente, para el paciente es un poquito difícil hacer la diferenciación. Ya con el médico, con la experiencia, sí, porque, por ejemplo, la pielonefritis te da un cuadro, cuando la infección es propiamente del riñón, te da un cuadro un poquito más agudo, más malestar general, más fiebre, se maneja con más síntomas, se manifiesta con más síntomas. La molestia al orinar, regularmente la cistitis, que es más frecuente en las mujeres, que se considera una infección de vía urinaria baja, porque la vejiga
urinaria, donde se colonizan la bacteria, solamente va acompañado de la molestia al orinar, y los síntomas como fiebre, malestar general son muy escasos. Pero el paciente es muy difícil diferenciarlo. Ya uno Sí, con la evaluación, con el interrogatorio, lo puede discernir. ok. ¿Cuáles serían, Carlos, el cuadro clínico, los signos y síntomas que predominan en las infecciones de vías urinarias? Porque muchas veces pasamos por alto signos y síntomas porque solamente tenemos poco tiempo, tenemos 2 o 3 días, o porque no son muy intensos, pero sí, obviamente son de suma importancia. ¿Cuáles serían? Es importante recalcar que el cuadro clínico de las infecciones de vía urinaria es muy variado y puede ir desde una molestia leve hasta un cuadro de infección generalizada o septicemia. Uno de los principales síntomas más frecuentes es la molestia al orinar, la disuria, lo que en el argot popular se dice mal de orina. El paciente refiere eso cuando la micción, o sea, cuando orina, tiene molestia, tiene ardor, le pica. También la orina puede cambiar de color, ponerse turbia, y también de olor. Muchas veces los pacientes refieren que la orina es fétida, o sea, que tiene un olor maloliente. Se acompaña muchas veces también muy frecuente del dolor lumbar, o sea, dolor en la espalda baja. Y cuando hacemos la evaluación, un signo cardinal de este tipo de patología es cuando percutimos, o sea, cuando damos con el puño, el paciente aumenta el dolor, lo que en medicina se llama puño percusión positiva. Ajá. También puede ir, dependiendo de la gravedad, de fiebres, malestar general, náusea, vómito. El dolor no solamente puede localizarse en la espalda baja, sino puede referir o irradiarse al abdomen bajo, a lo que es hipogastro, y en los laterales, en la parte lateral, en los flancos. Dependiendo de la causa, también puede irradiarse a miembros inferiores, ya dependiendo si hay un componente obstructivo, pero mayormente es la molestia al orinar, dolor en la espalda baja y fiebre, y en algunas ocasiones náuseas y vómitos. Doctor, cuando hablamos de que una persona sufre infecciones de vías urinarias frecuentes, ¿qué cosas pueden estar relacionadas? ¿Qué causas pueden haber para que ocurran esta con frecuencia? Bien, esa es una pregunta muy interesante que hace Mirabal. Por ejemplo, en las mujeres es muy frecuente esta patología. Ahora bien, si el paciente presenta infección de vía urinaria a repetición, luego de uno orientar mayormente a las mujeres con ciertos hábitos que deben de hacer, como hidratarse bien, no retener la orina, al terminar de tener relaciones sexuales ir a orinar, si aún así, cumpliendo esos hábitos, el paciente presenta recurrentemente infecciones de vía urinaria, entonces tenemos que buscar un problema anatómico, una condición anatómica que hace que sus vías urinarias enlentezcan el tiempo en que la orina debe de salir. A mayor tiempo la orina dure en las vías urinarias, más predisposición a procesos infecciosos tiene. Entonces tenemos los efectos obstructivos, que son causa frecuente de infección de vía urinaria, el reflujo vesicoureteral es menos frecuente, pero todo eso debemos de irlo descartando cuando un paciente nos hace frecuentemente infección de vía urinaria. Uno dice, estoy haciendo un trabajo aquí en mi oficina, me estoy haciendo pipí, pero no me voy a parar ahora porque necesito terminar esto. Esa retención que uno hace en la orina es un factor predisponente para infección. Claro que sí. Y eso es uno de los motivos más, uno de los detonantes más frecuentes de esa patología, o uno de los hábitos de los malos hábitos más frecuentes. Y mira, eso se ve mucho, Farrington, en el personal de salud.
Por ejemplo, los residentes, sí. los internos, las enfermeras, que orinan poco por esa misma razón, por el trabajo, pero también ingieren poca cantidad de líquido y a veces pasan horas y horas y no han ido al baño. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros hacemos es esa, no retener la orina, aunque tenga compromiso de trabajo. ¿Qué cantidad de líquido se recomienda que debe tomar una persona para evitar que por deshidratación, por lo que sea, se produzca una infección urinaria? Mira, eso es muy relativo porque eso depende del tipo de actividad que el paciente realice. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos médicos, que trabajamos en un ambiente con aire, sentado, o sea, no tenemos una actividad física como otras actividades laborales, evidentemente nosotros tenemos una cantidad de ingesta de líquido menor. Ahora, cuando tú vas al gimnasio, cuando tú juegas baloncesto o practicas algún deporte, sí debes de hidratarte bien. Entendemos que de 1,5 litros a 2 litros es la cantidad ideal. Ahora bien, si haces una actividad física, una actividad deportiva o tu trabajo implica actividad física, tu metabolismo tiene mayor demanda de líquido. No es lo mismo el trabajo que hacemos nosotros al trabajo que hace un obrero. Obviamente esa persona tiene una demanda de líquido mayor y va a necesitar compensar esa demanda y su requerimiento va a ser mayor que 2 litros. Okay. Eso también se lo explicamos mucho al paciente, relacionar su actividad cotidiana con la ingesta de líquido. Carlos, también entonces cuando uno tiene una infección urinaria, es recomendable aumentar la ingesta de líquido. Esto ayuda con que se limpie toda la cantidad. Sí, si el paciente no tiene una contraindicación para una buena hidratación, un paciente con problemas cardíacos, digamos, o un paciente de diálisis, sí, la ingesta de líquido es sumamente importante y es parte del manejo, tanto ambulatorio como si el paciente amerita ingreso. ¿Por qué? Porque cuando tú orinas, cuando tú ingieres mucho líquido, aumenta el volumen urinario y además esa orina está menos concentrada. O sea, está más, como la gente dice, más clara, porque tú tienes una cantidad de líquido mayor que hace que la orina sea menos concentrada y también retiene una cantidad menor de bacterias. Y una de las medidas de defensa del cuerpo de preventiva es la salida de orina. Claro. Entonces, Carlos, ya tenemos esa sintomatología hace una semana. Estoy poniendo un ejemplo clínico. Molestias al orinar, algo de dolor. ¿Cuál es el siguiente paso de ese individuo? ¿Puede ir al colmado a ver qué consigue para mejorarse de eso? No, lo ideal es que busque asistencia médica. Eso muy bien puede tratarse o puede diagnosticarse en un primer nivel. Si el paciente no tiene ninguna comorbilidad, si es un paciente joven, o sea, si no sufre de ninguna enfermedad, si no tiene una condición de salud especial, entendemos que puede tratarse en el primer nivel. No debe de automedicarse. ¿Por qué? Porque al igual que otras infecciones, hemos tenido una gran cantidad de resistencia antimicrobiana por el asunto de la automedicación. Ya de rutina nosotros debemos de iniciar un manejo, pero le pedimos el urocultivo. Y muchas veces el paciente tiene resistencia a las primeras líneas de tratamiento que recomiendan las guías. Por el ejemplo que tú pones, que es una facilidad automedicarse con antibióticos sin la prescripción y sin la supervisión de un personal de salud. Qué importante. Entonces, ajá. Disculpa, continúa. No, iba a decir que Farrington describió un cuadro clínico, pero tenemos que ver qué tipo de paciente, porque por ejemplo, las embarazadas se considera infección de vías urinarias complicada y casi siempre tenemos que ingresarla para calmar el dolor, calmar la molestia, porque ese cuadro puede generar una labor de parto antes de tiempo. Si el paciente tiene un componente obstructivo, amerita ingreso.
Y si es hombre, ojo, adulto joven, se considera independientemente la gravedad de los síntomas como infección de vías urinarias complicada. Y eso se debe porque es muy raro que un hombre haga una infección de vía urinaria y no tenga o no sea consecuencia de un componente obstructivo de las vías urinarias. Eso es un dato muy importante. Todos los hombres que tengan infección de vía urinaria se considera complicada, aunque el cuadro clínico no sea de gravedad. Bien, Carlos, para el uso del agua de coco y el uso del jugo de cranberry, ¿qué efecto tiene en una infección urinaria? Bueno, el cranberry, hasta pastilla hay de cranberry. Eso, ¿qué te digo? Eso no le va a hacer mal al paciente. Pero como aumenta la cantidad de líquido, uno no se lo limita. O sea, lo ideal es que el paciente se hidrate bien. No solamente va a beber agua de coco y jugo de cranberry, también va a beber agua y otros productos naturales, o sea, jugos naturales. Si aumenta la ingesta de agua y de jugos naturales, tú no se lo limitas. Porque no es que lo va a sanar, pero no es un asunto que lo va a complicar. Bueno, y lo ideal es que se hidrate bien. Una cosa, Carlos. Un paciente con una infección de vía urinaria, vuelvo otra vez con un ejemplo clínico. Lo que quiero es que se fije en la mente de nuestros televidentes. Un joven de 30 años de edad que presenta estos signos y síntomas. Un joven de 30 años de edad con estos signos ¿masculino y síntomas, o femenino? Masculino. Que presenta estos signos y síntomas. Ok, te diagnosticas a través de la clínica y de los análisis de los que te auxilias para el diagnóstico de infección de vías urinarias. Es lo mismo ese joven de 30 años que una paciente femenina de 60 años que sea diabética. Prácticamente sí, los dos se consideran infecciones de vía urinaria complicadas, pues es una población de riesgo. ¿Por qué? La señora por la edad y por la diabetes. E incluso hay una patología muy, muy grave que es la pielonefritis enfisematosa, que es debido a un tipo de bacteria que crea gas y va destruyendo el riñón. Y es más frecuente en los pacientes diabéticos. En los pacientes diabéticos, el varón se considera complicada, porque es muy probable que ese individuo tenga un proceso obstructivo que haya desencadenado el cuadro infeccioso. Cuando hablo de un proceso obstructivo, me refiero a que hay algo que está limitando la salida de la orina de uno de los dos riñones. Y eso hace que se quede orina en el riñón, que no debe de quedarse. Doctor, vamos, muy interesante esto que estamos tratando sobre las infecciones de vía urinaria. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos de inmediato pasando visita. No se muevan de ahí. Es un procedimiento quirúrgico el cual realizamos dentro de un quirófano bajo anestesia local. Con este lo que buscamos es mejorar la forma del cuerpo, quitando grasa localizada y, si es necesario, colocando injertos de grasa del paciente en áreas en específicas, como por ejemplo los glúteos, cuando podemos quitar grasa de la cintura y colocarla en los glúteos, logrando una mejor forma y una mejor figura.
continuamos pasando visita. Hoy estamos hablando de infecciones de las vías urinarias con el doctor Carlos Cruz, quien es nefrólogo, que son los especialistas que manejan todo lo que tiene que ver con los riñones. Entonces, Farrington, ibas a hacer, creo que una pregunta a Cruz cuando fuimos a la pausa. Sí. Carlos, ¿cuáles son las principales causas que conllevan a la aparición de las infecciones de vías urinarias? Bien, en la población infantil, eso es muy importante recalcarlo, en los niños las principales causas son las malformaciones de vías urinarias. Ese niño que haga infección de vía urinaria frecuente, ese niño que se haga pipí a una edad que uno entienda que no es normal. Muchas veces acusamos al niño de distraído y cosas. Eso le debe llamar la atención a las madres. Si el niño dura mucho tiempo para controlar esfínteres, si el niño después que tiene cierta edad y se hace pipí en la noche, eso debe de comunicárselo a su pediatra, porque muchas malformaciones de vía urinaria ocasionan eso y son causas frecuentes de infecciones de vía urinaria. En los niños, en la población infantil, la causa más frecuente es las malformaciones congénitas de vías urinarias. Ya en la adolescencia, aquí tenemos un asunto que es más frecuente en el sexo femenino. Tiene mucho que ver cómo la jovencita va al baño y los hábitos de limpieza. Por eso se recomienda que las jovencitas, cuando vayan al baño, se limpien de adelante hacia atrás cuando hagan pipí. ¿Por qué? Porque el ano está muy cerca de la vagina y el ano tiene una flora bacteriana que es saprófita, o sea, que es normal que viva ahí y no causa patología, pero en otras áreas como la vagina sí puede ocasionar infección. Entonces, por eso a las niñas se le dice que se limpien de adelante hacia atrás para evitar que hagan un arrastre de las bacterias. Ya la incidencia aumenta cuando la individuo inicia vida sexual activa. Y ojo con esto, no por promiscuidad, sino porque la vagina es una mucosa y no tiene la protección de la piel como en el caso del hombre. Entonces, por eso recomendamos que al terminar de tener relaciones, vaya al baño. Otras causas, enfermedades que depriman el sistema de defensa, el sistema inmunológico, la diabetes, los dispositivos como las sondas vesicales, los catéteres vesicales, esos son cuerpos extraños y predisponen a este tipo de patología. A veces el paciente va a la UCI por una condición, vamos a poner un ejemplo, neurológica, pero tiene una sonda vesical puesta y eso se contamina. Y es una causa de infección de vía urinaria ya durante el ingreso, o el paciente que tiene un trauma y queda con parapléjico, que no controla los esfínteres y los esfínteres vesicales y tiene que tener una sonda fija. El embarazo, importantísimo, el embarazo tiene una condición tanto fisiológica como anatómica que predispone a las infecciones de vía urinaria. El pH de la vagina, o sea, la acidez de la vagina, cambia en el embarazo y es una medida de protección porque muchas bacterias no aguantan ese medio ácido y las infecciones vienen de manera ascendente, o sea, de abajo hacia arriba. Al cambiar el pH, crea menos agresividad hacia las bacterias y estas resisten más. Y ya luego, cuando el embarazo entra al segundo trimestre, tiene cierta compresión el útero por el tamaño del producto hacia la vejiga y le hace cierta presión que también condiciona a procesos infecciosos de vía urinaria en las embarazadas. Y obviamente, como he mencionado varias veces, los problemas obstructivos, cálculos renales, estenosis, o sea, estrechez de la uretra, que es una de las mangueritas que va del riñón a la vejiga, masas, tumores
tumores pueden ser abdominales o ginecológicos, por ejemplo, que compriman, como por ejemplo el cáncer de útero en estadio avanzado, comprime la vejiga y hace que la vejiga se quede llena de orina y no fluya en el tiempo y la cantidad que debe de fluir. También las patologías prostáticas. Los pacientes adultos mayores que tienen aumento del tamaño de la próstata, aunque no sea de origen maligno, que es muy normal esa patología, la hiperplasia prostática benigna, comprime la vejiga y eso hace que se quede una cantidad de orina dentro de la vejiga. Entonces, las causas en niños, malformaciones de vías urinarias congénitas, en adolescentes, malos hábitos de cómo ir al baño. Ya luego en adultos jóvenes y en adolescentes también el tener relaciones sexuales, el embarazo, enfermedades inmunológicas, o sea, que depriman el sistema inmunológico y la colocación de dispositivos como los catéteres y la sonda y los procesos obstructivos de las vías urinarias. Carlos, ya brevemente, casi para terminar, me gustaría que de una manera un poquito rápido nos diga qué complicaciones puede tener una infección de vía urinaria no tratada que vaya progresando y subiendo. ¿Qué complicaciones podría tener? Agudamente, yo te digo que yo he tenido pacientes, que yo he tenido que ingresar pacientes a intensivo y caen en ventilación mecánica, porque hacen una sepsemia y hacen un shock séptico. Esto quiere decir que la infección que estaba localizada en el riñón se disemina por la sangre hacia otras partes del cuerpo, principalmente al pulmón, y hacen neumonía. Y esto compromete el estado hemodinámico del paciente, o sea, le baja la presión. Cuando un paciente tiene un proceso infeccioso y le baja la presión, decimos en medicina que eso es un shock séptico. Y eso complica, aumenta la estadía y aumenta la probabilidad de morbimortalidad. Y procesos infecciosos a repetición pueden llegar a insuficiencia renal y es una causa, no de las más frecuentes, pero sí es una causa de que el paciente llegue a diálisis por pielonefritis crónica. No es de las más frecuentes, pero sí hay casos descritos. Muy bien. Carlos, en un minuto, ¿cuál es el tratamiento de las infecciones de vía urinaria? El tratamiento consiste en iniciar antibioterapia. De primera línea podemos iniciar con la quinolona, la ciprofloxacina tiene una buena cobertura. También podemos usar cefalosporinas y también podemos usar fosfomicina. Hay muchas guías que recomiendan el trimetoprim sulfa, pero es muy nefrotóxico y nosotros no lo utilizamos. Y la hidratación, como hablamos ahorita, ya sea de manera ambulatoria, recomendamos que el paciente aumente la cantidad de ingesta de líquido y si el paciente amerita ingreso y no tiene una condición cardíaca que lo limite, dentro del manejo de la antibioterapia también está una buena y adecuada hidratación endovenosa. Y obviamente le pedimos el cultivo de orina. Excelente. Rafael Mirabal, ya el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Hemos conversado hoy con el doctor Carlos Cruz, quien es nefrólogo, el tema de infección de vías urinarias. Un tema de suma importancia que muchas veces los minimizamos y como preguntaba Mirabal, tiene complicaciones que pueden llevarlo a una hospitalización, inclusive hasta cuidados intensivos. Para nosotros, como siempre, un placer inmenso de compartir con todos ustedes. Gracias, doctor Carlos Cruz, y el doctor Mirabal con las palabras finales. Les invitamos a que continúen siguiéndonos aquí en Pasando Visita por YouTube, que nos sigan también en nuestras redes. Si les gustó el programa, denle a like y denle a seguir para que puedan recibir información del próximo programa, que será la próxima semana. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y a todos ustedes. Gracias a ustedes por la invitación y saben que somos